10 años, venía en el coche con mi esposo y le pregunté, oye, Cris, ¿me has notado que he hecho cosas en la vida? Me dijo, sí, ¿por qué lo dices? Es que como que siento que no he encontrado mi misión de vida. Como que siento que no sé a qué vine a este mundo. Yo estaba embarazada y 2 semanas más tarde nació Michelle. Y nació con discapacidad. Los doctores me dijeron que se llamaba síndrome de Down. En mi vida había escuchado, había tenido a alguien cerca. La discapacidad para mí era algo muy lejano. Según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 700 bebés nacidos vivos nacen con esta condición. Síndrome de Down, un cromosoma extra en el par 21. Y me tocó a mí. Regresándome un poquito más atrás, hace casi 14 años, Sofía se fue al cielo a los 3 meses. Los doctores me dijeron que tenía síndrome de Turner. Casualmente, un cromosoma menos en el par 23. Según el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, 1 de cada 2.500 bebés en el mundo nacen con síndrome de Turner. Y me tocó a mí. Yo siempre dije que ese cromosoma que a Sofía le había faltado, se lo mandaron a Michelle. Y por eso Michelle llegó con ese cromosoma de más. Fueron momentos muy difíciles. Recuerdo que fueron momentos de sentimientos encontrados, momentos en que yo no sabía qué iba a ser de mi vida. Yo tenía ya 2 niños regulares y yo me enterqué a tener a la princesa de la casa. Me enterqué y llegó. Pero yo no quería una niña con síndrome de Down, yo no quería una niña con discapacidad, pero sí llegó. En esos momentos yo sentía muchísimo miedo. Miedo porque era algo que yo no conocía. Me di cuenta que era miedo a lo desconocido. Fue muy difícil, pero yo ya la tenía en mis brazos. Estaba ahí esperando que mamá hiciera algo. Me di cuenta que yo tenía 2 caminos en mi vida. El camino gris, oscuro, en donde yo me hacía la víctima y me tiraba para que alguien me levantara. Un camino que definitivamente no me gustaba, un camino de llorar, de tener todos los días esas lamentaciones y decir, ni modo, así me tocó. O tenía el otro camino lleno de color, de amor, de luz, de esperanza, de ponerme las pilas para estudiar, para aprender y para llevar la situación de la mejor manera, sacar junto con mi esposo a nuestra familia adelante y hacerle un ejemplo de vida. Yo sabía que sí podía. Pero la pregunta, después de haber pasado por un proceso muy difícil de negación, en donde yo decía, no, mi hija no tiene, se equivocaron los doctores, ahorita me van a decir que no tiene nada. Después pasar un enojo, decir estoy enojada con la vida porque me tocó vivir esto. Estoy enojada. Entrar en una época de compraventa. ¿Cuánto me van a costar mis terapeutas? ¿Cuánto me va a costar la vida de mi hija? La situación médica, los hospitales. Una situación muy difícil. No saber qué va a pasar. El presupuesto familiar, muchas cosas. Y después llegó la mejor época. La época de la aceptación. En donde sabía que era una niña preciosa con discapacidad, en donde la acepto tal y como es para recibirla, amarla y darle todo lo que necesita para que se volviera un ejemplo de vida. Siempre me pregunté por qué me pasó a mí. Muchos meses estuve pensando por qué a mí, por qué a mí, por qué a mí. Y de repente me di cuenta que yo tenía que cambiar esa pregunta. De por qué a mí a para qué a mí. Cuando supe y encontré mi para qué, empecé a estudiar, a leer, a informarme, y así nació
algo mágico. El Espacio de Michelle. Una fundación sin fines de lucro que ayuda y seguirá ayudando a muchas familias como la mía a darles una guía y a pintarles su mundo de colores, a decirles que todo estaba bien, que no estaban solos y que éramos muchos a los que nos había pasado. Todas las familias que pasan por el espacio, así como yo, enfrentamos la discapacidad con fortaleza y con mucha, mucha valentía. Siempre con algo en común, nuestro común denominador, que fue ese cromosoma de más, que nosotros, los papás, le llamamos el cromosoma del amor. Me di cuenta que la discapacidad existe y que puede llegar a tu familia en cualquier momento y sin avisar. La discapacidad no respeta nombres, apellidos, clases sociales, nacionalidad. Simplemente toca tu puerta y llega. Depende de ti si estás listo para abrir esa puerta y recibirla. En la vida existen muchos tipos de discapacidades. Discapacidad intelectual, parálisis cerebral. ¿Te imaginas que una de tus hijas, el día de mañana, tenga una hija con síndrome de Down? ¿O te imaginas que tu hermana tenga una pequeña de talla baja? ¿Alguna vez te has imaginado que con un accidente el día de mañana te puedes convertir en una persona con discapacidad? Puedes perder las piernas. En fin, hay muchas discapacidades. Hay que conocerlas. A mí me tocó síndrome de Down. Según la Organización de las Naciones Unidas, en la Agenda 2030, uno de los objetivos más importantes es la inclusión. Hay que ser incluyentes, pero todo empieza con el lenguaje correcto y la inclusión empieza por nuestra casa. Hay que borrarnos de la cabeza decir el discapacitado. La forma correcta es decir una persona con discapacidad. ¿Por qué? Porque la persona está primero antes que nada, antes que su discapacidad y antes que cualquier cosa. Y en lugar de decir la niña Down, se le puede decir la niña con síndrome de Down o en su efecto, Michelle, porque tienen nombre y tienen apellido. Que nunca se les olvide. Siempre va la persona antes que la discapacidad. Pasó el tiempo y después de haber recibido a muchas familias, a cientos y cientos de niños por el Espacio de Michelle, me di cuenta que yo había convertido algo que me había pasado en la vida, que me había dolido y había sido algo difícil, lo convertí en algo positivo para ayudar a los demás. Me di cuenta que la resiliencia era de las cosas más importantes para ser feliz. También me di cuenta, porque según Daniel Goleman, que de nada te sirve el IQ muy alto si no sabemos reconocer y conocer nuestras emociones y las de los demás. La inteligencia emocional definitivamente es el pilar de la felicidad. Y juntos, la inteligencia emocional y la resiliencia nos hacen felices. Todos pasamos por cosas difíciles, hay que darle la vuelta y darle sentido. En la vida, todos podemos ser líderes, pero hay que empezar siendo líderes de nuestra propia vida. ¿Quién soy? ¿Por qué me rijo? ¿Hacia dónde voy? Para ser líder, tenemos que fomentar en nosotros mismos y en nuestro alrededor los valores. Rescatar los valores que hasta hoy se han perdido y que depende de nosotros si regresan a nuestra vida. Como grandes líderes que todos podemos ser, necesitamos tener objetivos sumamente claros. ¿Hacia dónde quiero llegar? Para así construir tu camino. Como grandes líderes necesitamos iluminar a los demás. Basta de pensar en nosotros mismos y en quién me va a aplaudir y en dónde voy a brillar. Si nosotros iluminamos el camino de los demás, nos convertiremos en líderes. Como líder, necesitamos pensar en los demás, hacer siempre el bien común. Hay que pensar que allá afuera alguien la está pasando más difícil que tú y tiene muchas cosas y vivencias mucho más difíciles de las que tú estás viviendo. Hay que pensar siempre en los demás y siempre en lo que hagas,
pensar en cómo puedo ayudar al prójimo. Sé guía de las otras personas, sé guía de las personas que te rodean. No importa, podemos ser líderes y no necesariamente tenemos que estar en la cabeza de grandes empresas. Podemos ser líderes de nosotros mismos, de nuestra familia, de nuestro grupo de amigos, de nuestra colonia, de nuestro estado, hasta de nuestro país. Como lo dicen los grandes, hay que pensar, decir y hacer lo mismo. Hay que actuar siempre con coherencia. Yo, en lo personal, le agregaría la pasión. Soy una persona apasionada que le pone siempre pasión a las cosas. Si le agregas eso y amor, estoy segura que vas a contagiar a los demás para que sean mejores. Y claro, no hay líder sin tener una visión. Claramente márcala. Y si alguna vez te cierran esa puerta, mucha gente te va a decir, espera a que abran una ventana. Yo te digo que no, que busques la llave para abrir la puerta que tú quieres y que tú eliges para tu vida. Sí la puedes abrir, solo confía en ti mismo con todas las fuerzas de tu corazón. Al final, todos tenemos una historia que contar. Cada quien escribe el capítulo de su vida como lo quiere. El pasado no lo podemos cambiar. Lo único que podemos hacer es aprender de nuestros errores. Ser resilientes, aprender para no volverlos a cometer y aprender de los errores de los demás. El presente, vívelo intensamente. Sé feliz con lo que tengas, con lo que te toque vivir. Muchas personas viven con una discapacidad, hay personas que viven una enfermedad mortal, hay personas que viven un divorcio, la pérdida de su padre, de su madre. Todos vivimos historias diferentes. Al final, eso es vivir. Y el futuro, espéralo con amor y compasión. Que si bien el año pasado aprendimos a que no podemos controlar el futuro, sí podemos darle rumbo e ir escribiendo nuestra historia hacia donde queremos ir. Espéralo y vívelo intensamente. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tú ya encontraste tu para qué? Piénsalo, búscalo y aplícate. Lo único que te puedo decir es que seas feliz. Que muchas veces la felicidad aquí está y no volteamos ni siquiera a verla. Valora lo que tienes, voltea y tómate de la felicidad que te acompaña para que ese camino sea lleno de color. Sé incluyente. Empieza, como te dije, en tu casa. Piensa en que si cada uno de nosotros ponemos un granito de arena, la playa será gigante. Sé líder de ti mismo primero y sé líder de los demás. Estoy segura que si cada uno saca ese líder que tenemos dentro, vamos a poder cambiar este mundo. A mí nada más me queda decirte y pedirte una sola cosa. Ponle magia a tu vida. Haz las cosas para dejar huella y así poder trascender. Muchas gracias.